Hacemos esta entrega el miércoles 6 de diciembre en medio de una situación impregnada por incertidumbres. Ayer, el 5, el Tribunal Constitucional, voy a decir mejor la mayoría del Tribunal Constitucional, decidió desacatar una resolución de cumplimiento emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en abril del 2020. Estamos hablando del caso Fujimori. En marzo de ese año, el 2020, el tribunal había ordenado excarcelarlo. La Corte Interamericana intervino, dejó en suspenso esa decisión, hasta que, luego de una audiencia de supervisión, declaró que el Estado debía abstenerse, esta es la construcción que corresponde, abstenerse de ejecutar la liberación de Alberto Fujimori mientras se mantengan las mismas condiciones que determinaron su indulto. 3 años después, el Tribunal Constitucional decidió terminar los trámites pendientes, rechazar todas las aclaraciones que se habían pedido sobre su sentencia y decidió que el juez de Ica, que había recibido el proceso originalmente antes del 2020, hacia el año 19 o el mismo 20, sea el que ordene la excarcelación de Alberto Fujimori. Primer enorme error. Hay un texto expreso en el nuevo Código Procesal Constitucional que rige para ese proceso, que determina que quien puede en todo caso decidir cuándo y cómo se ejecutan las sentencias es el órgano, tribunal o juez, que las ha declarado fundadas. Es la primera vez que un juez de primera instancia corrige a un tribunal constitucional. Pero los errores no se quedan ahí. A este momento ha quedado en evidencia que para dictar el auto de ejecución del 5 de diciembre, la mayoría del Tribunal Constitucional solo llamó a sesión a 4 magistrados. El Tribunal Constitucional tiene 6, no 4 magistrados. Los otros 2, los señores Ochoa y Monteagudo, han denunciado públicamente no haber sido convocados a la sesión en la que se discutiría si el Tribunal Constitucional, luego de la enmienda de plana que le hizo el juez de primera instancia, se abocaría a ordenar la libertad de Fujimori o no. Esto es especialmente grave. La sentencia de marzo del 2020, la que el tribunal dispuso ayer ejecutar, no es una sentencia de sala conformada por un grupo de magistrados. Es una sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, una sentencia originalmente adoptada en una sesión en la que estaban todos sus miembros. La conformación ha cambiado, pero la decisión sigue siendo del Pleno y, en consecuencia, la ejecución de la decisión solo puede ser del Pleno. De hecho, los señores Morales, Pacheco y Gutiérrez han dicho en público que ya la última decisión de aclaración, la del 21 de noviembre, provocaba automáticamente la excarcelación de Alberto Fujimori. El último de los magistrados, el magistrado Domínguez, que firmó las resoluciones de aclaración con la mayoría, no respaldó la decisión de liberar a Alberto Fujimori. Y la decisión fue subida al portal del Constitucional, reportada al público, sin haber llamado a sesión a los otros 2 magistrados, Ochoa y Monteagudo, que habían discrepado originalmente incluso con la resolución sobre aclaraciones. 2 errores. Pretender que sea un juez en Ica quien ejecute una decisión adoptada en marzo del 20, que solo podía ser ejecutada en todo caso por el Pleno del Tribunal. Segundo, publicar una resolución sin razón de secretaría que omite registrar que nadie pidió su opinión ni llamó a discutir este caso a 2 de los miembros del Pleno, los magistrados Ochoa y Monteagudo. Y a estos 2 errores es preciso agregar uno tercero. Anoche, el señor Yaque, jefe del Instituto Nacional Penitenciario, reveló que había otro trámite no cumplido por el Tribunal Constitucional. ¿Qué ocurre? De acuerdo a los protocolos del INPE, para liberar a una persona, para abrir las puertas de una prisión, se requiere que los magistrados y sus auxiliares estén registrados en el Instituto Nacional Penitenciario, que sus firmas tengan un control que permita establecer la autenticidad
de la decisión. El Tribunal Constitucional notificó al INPE con la decisión del 5 de diciembre del 2022, pero olvidó registrar las firmas de sus miembros y de sus asistentes. En teoría, el procedimiento de registro de firmas debería completarse hoy, pero va a tener un obstáculo adicional. Faltan 2 firmas, la de los señores Ochoa y Monteagudo, a los que no se les ha pedido opinión y que en consecuencia no han podido tener la oportunidad de ratificar o de redefinir en otros términos los votos singulares que ya habían publicado el 21 de noviembre de este año en contra de la mayoría. Una decisión entonces de una mayoría que además ha suplantado la posición que corresponde al Pleno del Tribunal Constitucional. Una decisión adoptada en base a 3 errores que no corresponden a la majestad o a la estatura institucional que debe reclamar para sí el Tribunal Constitucional. Pero hay un problema adicional. Ayer, 5 de diciembre, muy tarde por la noche, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado a nombre de la Corte suspender el procedimiento de excarcelación de Alberto Fujimori hasta que la Corte reciba en audiencia a las partes involucradas en este caso. Atención, el reglamento de la Corte Interamericana es sumamente claro, texto expreso y claro, de un instrumento que equivale a una ley peruana, porque es el desarrollo de un tratado. De acuerdo al reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si una situación de urgencia aparece mientras la Corte no está sesionando, es el presidente quien adopta las cautelas necesarias hasta que la Corte se reúna. La orden entonces es válida. Está contenida en un instrumento internacional que forma parte de los instrumentos de desarrollo de un tratado y es equivalente a una ley peruana. Enorme incertidumbre. ¿Qué va a hacer el gobierno con esta última orden de la Corte? Porque el gobierno está notificado. En consecuencia, en principio, el INPE, hoy, 6 de diciembre, no está en condiciones de liberar a Alberto Fujimori sin perpetrar un desacato que le sería propio, que no estaría cubierto por la orden del Tribunal Constitucional del 5 de diciembre por una sola razón. La última orden de la Corte es del día 6, es posterior, es la última vigente en este caso. ¿Qué es esperable que ocurra? Probablemente el Tribunal Constitucional intente sesionar de urgencia y adoptar una nueva decisión sobre la orden de excarcelación de Alberto Fujimori. Problema por resolver. ¿Esta vez se reunirá solo la mayoría? ¿Se encogerá la mayoría de 4 magistrados a 3, incluyendo al presidente? ¿Cómo resolverá el Tribunal Constitucional el enorme impasse que ha provocado a su interior al haber sesionado sin convocar a 2 de los miembros del Pleno, los señores Ochoa y Monteagudo? ¿Los convocará esta vez? ¿Los señores Ochoa y Monteagudo aceptarán pasar por alto que la decisión del día 5 ha sido adoptada sin su presencia? ¿Demandarán la nulidad de esa decisión? ¿Aceptarán sesionar? No lo sabemos. Pero está bastante claro, hoy, al 6 de diciembre, que como están las cosas, si el tribunal insiste en el desacato, es entonces una incertidumbre. No queda claro cómo va a proceder el Tribunal Constitucional luego que la Corte ha vuelto a ordenar que el Estado se abstenga de liberar a Alberto Fujimori. Pero en cualquier caso, ¿cómo va a proceder el gobierno ante una eventual nueva decisión? Está más o menos claro que la Corte persistirá. Si el Tribunal Constitucional insiste en perpetrar un desacato, pues sin duda la Corte insistirá en ordenarle al Estado que se abstenga de proseguir. El Tribunal Constitucional ha aceptado que en ese caso, en una discrepancia sostenida, la Corte Interamericana tiene pleno derecho, y sin duda lo tiene, eso no depende del tribunal, a reportar el impasse ante la Organización de Estados Americanos. Lo he dicho como si fuera un mero trámite. Creo que el Tribunal Constitucional no se ha hecho cargo de un evento. Reportar que un Estado desobedece sentencias internacionales tiene repercusiones en la escena de los Estados y también
en la escena del financiamiento internacional. Desde el punto de vista del sistema globalizado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es antes que nada un tribunal. Y lo que el Estado hace respecto a ella equivale a lo que haría ante cualquier otro tribunal internacional. Si usted fuera el manejador de un paquete de inversiones, elegiría como plaza de localización de sus fondos a un Estado que no respeta sentencias internacionales. Las inversiones internacionales en las que se supone que está enfocado el actual gobierno en la captura de mercados de dinero dependen de la seguridad jurídica que ofrece un país. Un tribunal que se niega a acatar una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ofrece seguridad respecto al modo en que reaccionará ante arbitrajes internacionales por violación a las reglas de inversión. ¿Pensó en eso el gobierno peruano antes de tomar posición respecto a la cuestión Fujimori y la vinculación del Estado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Hemos notado que estamos arriesgando nuestra ahora precaria posición institucional como receptor de inversiones a partir del apresuramiento y la enorme torpeza con la que estamos manejando este caso. Estamos a punto de entrar en un bucle, un momento en el que se repiten de un lado decisiones del tribunal desacatando resoluciones de la Corte y del otro resoluciones de la Corte insistiendo en que se deben respetar las órdenes que ella imparte. ¿Cómo se rompen esos bucles? No hay en la historia del sistema interamericano ningún país que haya soportado ese nivel de tensión. El caso que más se ha comentado en estos días sobre desacatos a la Corte Interamericana es el caso Fontevecchia y D'Amico versus Argentina. Es un caso sobre libertad de expresión, de modo que tomemos nota. Lo que ocurrió en esta historia fue lo siguiente. En 1995, dos periodistas de investigación revelaron en Argentina un supuesto caso de paternidad negada del presidente Carlos Menem. En reacción, el entonces presidente, el expresidente Menem, los creyó. Y la Corte Suprema de Justicia de la Argentina sostuvo una condena contra dos periodistas de investigación y el medio para el que trabajaban que conforma un caso de manual de censura posterior. Los periodistas, por supuesto, presentaron una denuncia ante el sistema interamericano, que en los últimos años, aunque no lo estemos notando, se ha dedicado muy fuertemente a proteger la libertad de la prensa. El sistema interamericano condenó a Argentina por violación a los derechos de libertad de expresión y libertad de información. Y la Corte Suprema Argentina, en el año 2017, 6 años después de la sentencia de la Corte, declaró que no acataría la sentencia de la Corte Interamericana. La argumentación que la Corte Argentina adoptó entonces es un calco de la que el Tribunal Constitucional ha adoptado ahora, o a la inversa. El Tribunal Constitucional ha calcado exactamente lo mismo que dijo entonces la Corte Suprema Argentina. Soberanía, autonomía de los tribunales, imposibilidad de aceptar una orden de un tribunal internacional sobre los nacionales. Es un menú que ya fue transitado. La historia no terminó ahí. En el propio año 2017, la Corte Interamericana abrió el bucle. Emitió una segunda resolución en un procedimiento de cumplimiento requiriendo el inmediato respeto, el acatamiento de la sentencia de fondo del caso que la Corte Suprema Argentina había rechazado, el caso que había desacatado. Tomó 2 meses, hasta diciembre del 17, que la Corte Suprema Argentina atenuara la violencia de su argumentación sobre los fundamentos del desacato y se limitara a pedir que se respete a su favor cierto margen de discrecionalidad sobre la forma en la que se ejecutan las sentencias internacionales. Como Ronald Gamarra ha recordado recientemente, para el año 2020, la República Argentina reportó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el completo acatamiento de la decisión del caso que la Corte Suprema Argentina había desacatado. La historia entonces del mayor desacato de la región de Sudamérica o de los estados de Sudamérica ante una decisión de la Corte Interamericana
tomó 3 años. ¿Cuánto puede tomar el bucle que se formaría si nuestro Tribunal Constitucional persiste en el desacato frente a la decisión de la Corte Interamericana en el caso Fujimori? Un factor que no debe pasar por alto en lo que puede representar meternos en este bucle, en este impasse entre el Tribunal Constitucional y la Corte, es el tiempo. Tal vez no hayamos notado con precisión que el mandato de los actuales magistrados del Tribunal Constitucional es más largo que el que tiene el Congreso, que indefectiblemente se irá en el año 2026, mediados. En consecuencia, la evaluación final sobre la historia de este caso podría ser desarrollada en un marco institucional distinto. No sabemos en cuál, pero uno en el que la correlación mayoritaria en el Congreso no sea exactamente esta. ¿Han pensado los magistrados que conforman la mayoría del Tribunal Constitucional que sus decisiones serán evaluadas por más de una correlación dentro del Parlamento de la República? ¿Han notado que las discusiones vinculadas a casos sobre derechos humanos toman más de 2 años en el tiempo? ¿Han reparado en que siendo profesores de Derecho Constitucional van a tener que dar cuenta sobre lo que están diciendo ahora en foros académicos e internacionales por el resto de su carrera? Hay además un debate que aún no ha comenzado. ¿Es en realidad tolerable desobedecer órdenes de un tribunal internacional? El día de ayer iniciamos una consulta breve con profesores universitarios de Derecho Penal y Procesal, sobre lo que representa desobedecer órdenes de un tribunal internacional. 2 de los profesores consultados, Iván Meini y Romy Chan, se inclinaron por entender que este no es un asunto que pueda ser calificado bajo las reglas del delito de desobediencia a órdenes judiciales. Especialmente Romy Chan nos ha dicho que ella entiende que el bien jurídico, las reglas que establecen el marco en el que se aplican esos delitos, está pensado para tribunales nacionales, no internacionales. Mariela Valcárcel, en cambio, cree que este asunto puede discutirse bajo las reglas sobre el prevaricato. Y su esquema es muy simple. Los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos están basados en tratados. Los tratados son, conforme a la Constitución, leyes de la República. Y en estos instrumentos, las competencias de supervisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son expresas y claras. Siguiendo ese razonamiento, violar las competencias de la Corte Interamericana en un procedimiento de supervisión en el cumplimiento de sentencias implica violar el texto de reglas de estatuto legal que son expresas y claras en su contenido. Prevaricato es el delito de discutir desde la posición de Mariela Valcárcel. Iván Montoya ha tenido un enfoque distinto. Iván entiende que los tribunales internacionales tienen jurisdicción, para empezar, que el emplazamiento y las notificaciones que realizan los tribunales internacionales pueden ser entendidos hacia estados que comprenden en realidad todos los poderes públicos y todos los tribunales que conforman una nación. Al notificar al representante de un estado, la Corte estaría en esta posición, notificando al mismo tiempo al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, al Tribunal Constitucional y a los demás tribunales que conforman el plexo de la Constitución. Si esta teoría prosperara, dice Iván Montoya, en condicional, entonces lo que tendríamos que pasar a discutir bajo este marco institucional o bajo el siguiente es si al desacatar una resolución de supervisión de la Corte Interamericana, la mayoría del Constitucional ha desobedecido una orden jurisdiccional obligatoria. Como notamos, esta es una crisis institucional que empieza a estallar, pero que tiene todos los ribetes para marcar un punto de inflexión en lo que ha sido una historia constitucional basada en una decisión de la Corte, porque no hay que olvidar que el Tribunal Constitucional que ahora tenemos da origen a su legitimidad
en la sentencia del año 2001, en que la Corte definió lo que significa y lo que implica desde el punto de vista de los derechos humanos al condenar al Estado peruano por haber destituido sin fundamentos a 3 de sus magistrados en los años 90. Una historia, entonces, que aún tiene capítulos por desarrollar.